Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. El próximo 8 de marzo los colombianos tendrán la posibilidad de acercarse a las urnas para conformar el nuevo Congreso de la República, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Senadores y representantes a la Cámara en las diferentes regiones del país, lógicamente de acuerdo a la circunscripción nacional para Senado y departamentales para la Cámara de Representantes, pues están en este momento presentando sus propuestas, también marcando sus tendencias ideológicas a fin de poder conectarse con la necesidad propia de los ciudadanos. El departamento del Valle del Cauca es quizás una de las regiones más prolíficas en el número de congresistas. Para este caso particular, en el día de hoy estaremos hablando de la Cámara de Representantes. 13 dignatarios hacen parte precisamente de la bancada congresional que es de esta región. Por el número de habitantes, un poco más de 4.200.000 habitantes, permiten, de acuerdo a la distribución, que tengan asiento en la Cámara de Representantes. Hoy por hoy el departamento cuenta con una de las mejores hojas de vida, lo voy a decir a título personal, desde mi experiencia, pero también desde la realidad misma de nuestra invitada. La ex viceministra de Educación de nuestro país, una funcionaria o exfuncionaria en diferentes sectores, alcaldías, también en el gobierno nacional, que trae consigo no solamente una experiencia, sino un conocimiento profundo y sensible de las realidades nacionales, pero lógicamente de las realidades de nuestro departamento del Valle. Y voy a empezar con algo que me llamó muchísimo la atención. Dice ella que es una deportista consumada y que esta carrera por la Cámara de Representantes es una maratón 42K, pero a mí me da la impresión de que esos son 42 municipios que tienen que poner los ojos nada menos que en Ana Carolina Quijano Valencia. Gracias por estar aquí en Sin Tantos Cuentos. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia que nos acompaña, a toda la ciudadanía vallecaucano, especialmente a los palmiranos y las palmiranas que hoy nos abren las puertas de Palmiras. Sí, nos gusta, pues deportista consumada, no vamos a exagerar, pero sí me ha gustado el running, sí me ha gustado el running, de hecho empecé haciendo triatlón, le cuento, es decir, nadar, bicicleta y correr, pero al final me decidí por el correr. Eso no es. Pues me decidí por el correr y venimos haciendo el esfuerzo ahí de mejorar en trotar. Trotar es un deporte que exige mucho a uno físicamente, pero mentalmente. Yo creo que más, siempre mi profesor dice que trotar es duro pero para la cabeza, entonces ahí adecuando la cabeza y también para que nos sirva en el tema de lo público. Y el Valle del Cauca, usted lo decía, tiene 42 municipios y nosotros creemos que esos 42 municipios merecen ser recorridos igual de bien que cuando uno corre 42 kilómetros en una maratón. Entonces iniciamos esta carrera para representar con talante el Valle del Cauca y defender sus intereses. Una viceministra, secretaria de Gestión Social de la ciudad de Cali, secretaria de Educación de Jamundí, pues uno diría ha impactado a todo el territorio nacional y a buena parte del departamento del Valle, atendiendo pues la suma de habitantes de entre Jamundí y Cali, que nos dará prácticamente casi el 70% de la población de nuestro departamento. Eso le ha permitido a usted construir una sensibilidad y leer lo que el Valle en realidad requiere desde la Cámara de Representantes. Sin duda, y con otro elemento, Diego, diría yo, y es el elemento de entender que las necesidades de la gente están por encima de los intereses particulares individuales que pueda tener cualquier persona. Y que para ser una buena funcionaria pública, como usted lo ha mencionado, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pues ha sido privilegiar el interés general por encima del particular. En Jamundí tuvimos una experiencia muy positiva, logramos construir el SENA de Jamundí, por ejemplo, tener el mejor PAE del país, llevar por primera vez al municipio un proyecto de calidad educativa. En Cali tuvimos el privilegio en el gobierno de Armitage de crear Casa Matria, la Casa de las Mujeres, la Subsecretaría de Equidad de Género. En el gobierno nacional aquí, que además participamos muy bien de la experiencia de Palmipilos que tuvieron ustedes, también desde ahí acompañando en el gobierno nacional a todo el
Valle del Cauca, y creemos que esa puesta de servicio que tenemos ahí para la gente pues debe ser utilizada en el Congreso de la República, que es donde se toman decisiones importantes del departamento y donde está la representación del Valle del Cauca a nivel nacional y político. El departamento del Valle cuenta pues con una bancada, y nos vamos a referir estrictamente al representantes a la Cámara, que poco o nada le han entregado a esta región bajo la disculpa de que hay disparidad ideológica con el actual gobierno. ¿Es suficiente la ideología en contra precisamente para decir no puedo hacer nada? No es suficiente. No es suficiente porque cuando un palmirano o una palmirana vota por mí, espera que yo ponga por encima sus intereses y las necesidades del departamento. Y aquí los representantes a la Cámara deben de entender que está bien que tengan su línea política, que está bien que militen en un partido, porque esto es la democracia y competimos en democracia, y yo estoy compitiendo por el voto de cada uno y cada una de ustedes, número 111, Coalición Ahora Colombia, pero que eso no significa que yo no priorice los intereses del departamento. Entonces tuvimos situaciones lamentables como que un representante saliera a decir cosas desobligantes del presidente del país. Eso no debe hacerlo uno. Por respeto primero y segundo porque está representando al Valle del Cauca, y si él tiene esos sentimientos hacia el presidente, pues es él, pero ¿dónde están los intereses de los y las vallecaucanas ahí primando? Entonces yo creo que no es suficiente que hoy el Valle del Cauca tenga 13 representantes a la Cámara y no tenga el Valle del Cauca, el departamento, ningún proyecto estratégico. Y la excusa sea que tenemos diferencias ideológicas. Hombre, las diferencias ideológicas también existen en Antioquia y miren todos los proyectos que han logrado. Las diferencias ideológicas también existen en la costa y mire todo lo que han logrado. ¿Por qué en el Valle no podemos? Usted tiene la gran ventaja de haber estado en las dos orillas, o haber estado en una orilla que es la ejecutiva, que es quizá la que muchas veces desconocen buena parte de los congresistas. Una cosa es hacerse elegir, otra cosa es responder a la expectativa que incluso constitucionalmente se le inculca a cada uno. En su tarea como viceministra, ¿cómo valora el trabajo de los congresistas, en este caso los representantes, para el beneficio de sus regiones? Me pone en una situación incómoda, Diego, pero tengo que decir, bueno, el representante Duvalier trabajó muchísimo por el tema de incluir indicadores para instituciones de educación superior. El representante Alejandro Campo también para todo el tema de la Universidad del Distrito y del Oriente. Digamos que en general mi diálogo fue con ellos. Yo no, digamos que estuve en unas reuniones con algunos representantes de la U, pero ellos trabajan más que todo el tema de básica, no tienen un enfoque tan grande en educación superior. Pero más allá de valorarlos individualmente, yo sí puedo decir que, por ejemplo, en un momento a mí representantes de la costa me citaron, todos ellos para una sola reunión. En el Valle del Cauca nunca pasó es individual, eso. Cada uno va por lo suyo. Cada uno fue, digamos, a plantear los intereses y su visión y la propuesta que tiene, pero eso demuestra que no hay un proyecto regional en el que esté priorizado los intereses de las y los vallecaucanos. Venga, permíteme que aquí voy a hacer casuística. Usted me la tiró prendida. Usted me habló de dos representantes, yo le hablé de un tercero y con un tema puntual a propósito de que usted fue viceministra. ¿Conoció el proyecto de crear una especie de superintendencia para la educación superior por parte del congresista, representante de la Cámara del Partido de la U, Jorge Eliezer Tamayo? Sí, lo conocí. ¿Qué pasó? Lo conocí. Sí, yo creo que qué pena, no es que me ahogue por el comentario, es el aire. Yo creo que esa superintendencia tenía, pues a mí me gusta hablar de la buena fe de la gente, aunque estemos en orillas políticas diferentes. Total. Porque como usted verá, yo estoy registrada por Dignidad y Compromiso y he hecho una política en lo que alguien denomina el centro, que para mí el centro no existe, es tomar decisiones coherentes por el país, ir hacia adelante. Yo creo que él tenía buena voluntad porque él no la explicó, pero yo creo que desconocía el funcionamiento de la Ley 30 y el tema de la autonomía universitaria. Hay un acompañamiento sin duda que se debe hacer más en las instituciones de educación superior, más porque hoy se ha logrado que las instituciones manejen unos recursos que nunca antes habían tenido y sobre eso hay que poner la lupa y la ciudadanía merece
merece saber cómo se gastan sus recursos, pero yo creo que ahí tiene que haber es una participación también más activa de los entes de control en las instituciones de educación superior, como lo hacen cuando uno está en una alcaldía o en una gobernación o en la misma presidencia de la República. Pero la realidad es que son entes totalmente aislados del control político, efectivo, etcétera, etcétera. De acuerdo. De acuerdo, y esa falta de acompañamiento también lo que suele generar es que se tomen decisiones equivocadas y no siempre de mala fe, sino por desconocer la norma, porque también la responsabilidad muchas veces de esas auditorías, ellos tienen hasta auditorías preventivas y le dicen a usted ojo con esto, ojo. Y yo creo que eso se requiere en las instituciones de educación superior. Mire, en la ley 30, de lo que quedó aprobado en el artículo 86-87, por primera vez las instituciones de técnicas y tecnológicas, las ITH como se denominan, van a tener una base presupuestal. Ese es un recurso económico importante. Aquí cerquita tenemos una en Buga, Elita, de la que yo hacía parte del consejo directivo, y eso significa que esa base presupuestal le va a dar una garantía financiera importante a la institución, requiere un acompañamiento y que la ciudadanía sepa esa plata en qué se gasta, porque es que aquí estamos convidando a la gente a que participe activamente en la democracia y no se participa solamente con el voto, sino en todas las decisiones que se hacen, como cuando la mamá y el papá, o sea, uno no deja de ser hijo de la mamá y el papá cuando cumple 18 años. La mamá y el papá lo siguen llamando a uno y cuando necesitan llamarlo al orden, pues lo llaman al orden. Total. Vamos a un primer corte a comerciales y ya regresamos con la aspirante a la Cámara de Representantes por el Departamento del Valle del Cauca a propósito de la lista de dignidad y compromiso número 111 en esa lista. Ya regresamos. Palmira se transforma con la construcción de alamedas. Espacios que embellecen nuestra ciudad generando mayor seguridad y una movilidad responsable. Hoy la carrera 35, la carrera 28 y la carrera 19 ratifican que Palmira se proyecta al futuro con un equilibrio natural y con oportunidades para todos. Disfrutemos y respetemos nuestras nuevas alamedas. Alcaldía de Palmira. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Cada vez que pago los impuestos, pienso en cómo ayudo a la transformación del valle. Con ellos aporto entrenamientos, medallas y sueños cumplidos. Aprovecha el descuentazo tributario. Recuerda, debes estar al día con la vigencia 2025. ¿Sabes que la funeraria Palomino ha acompañado a las familias palmiranas por más de 90 años? La funeraria Palomino sigue aquí, firme, con el mismo compromiso de siempre, prestando un servicio exequial, humano, respetuoso y oportuno. Seguimos activos, seguimos trabajando porque nuestro propósito es honrar la memoria de quien se fue y apoyar con respeto a su familia. Seguimos y seguiremos adelante. La familia que fundó y ahora continúa este legado. Desde nuestros puertos, aeropuertos y fronteras estamos listos para que salgas con tu mascota del país con toda la documentación al día. Asegúrate que estés registrado en el Sistema de Información SISPAP, revisa los requisitos del país para donde vas, visita un veterinario registrado ante el ICA y a tu correo llegará la solicitud de inspección. Realiza el pago a través del usuario que creaste en el SISPAP. Preséntate en una oficina del ICA de un puerto, aeropuerto o frontera. Este trámite es 5 días antes de tu vuelo. Y ahora sí, vámonos a volar por el mundo con este ser que tanto amamos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Muy bien, regresamos a este segundo momento de Sin Tantos Cuentos. Doctora Quijano Valencia, ¿pero le dicen Ana Caro o es un tema de la campaña? Me dicen Ana Caro.
la gente me dice, la gente que me conoce y quienes han trabajado conmigo pues en los diferentes espacios en donde he estado me dice Ana Caro. Y cuando estábamos en esto de la campaña, que uno tiene que tener pues digamos como el nombre de campaña, pues todo el mundo me dijo, no, pues Ana Caro. Okay. Ana Caro con talante para defender el Valle del Cauca. Este departamento del Valle tiene, digamos, una particularidad estratégica en Colombia y tiene que ver precisamente con su gran capacidad productiva, su dinámica empresarial y comercial, aún pueda decir uno que esté en declive o bueno, pero son dinámicas interesantes, no deja de ser el tercer o cuarto gran productor a nivel nacional como región. Usted es graduada en Finanzas Internacionales, ¿no? Sí, señor. ¿Desde qué comisión piensa usted trabajar a propósito de anclar la realidad del departamento, su necesidad, su experiencia académica y esa posibilidad de volver a sacar este valle pujante como hace 40 años fue una de las principales regiones del país? Pues todos y todas quieren entrar en la comisión primera, ¿no? Porque dicen ahí... El billete. Sí, claro, la constitucional. A mí, pues obviamente por experiencia, la comisión cuarta, y porque las banderas de nosotros y los 3 proyectos que proponemos son proyectos que vamos a llevar ganando el 8 de marzo con el apoyo y con la confianza de las y de los palmiranos. Y esos proyectos tienen que ver con educación, con equidad de género, y con que replanteemos todos estos asuntos sociales en los que hemos predominado el tema de estratos socioeconómicos y dejemos de medir a la gente por dónde vive y dónde no vive y empecemos a medirlos por los ingresos que tienen y que de acuerdo a eso hagamos la inversión social. Son 3 proyectos de ley que tenemos listos para presentar ganando el 8 de marzo para demostrarle a la ciudadanía vallecaucana que no llegamos a aprender y que llegamos a trabajar. Yo me ubicaría inicialmente en la comisión cuarta, pues porque en educación tenemos varias cosas que aportar. La educación tiene que dejar de ser un privilegio para ser un derecho. Yo creo que en eso hay que trabajar. Tenemos que trabajar muy fuerte. Usted sabe que yo trabajé en el tema de educación superior ya, pero necesitamos meterle muchísimos dientes al tema de educación básica en este país. Hemos logrado un tema de cobertura muy amplia, pero que tenemos que trabajar por la calidad educativa. Tenemos que trabajar para que en todas las zonas de expansión que se están generando, donde se construyen casas y apartamentos nuevos, también se construyan escuelas públicas. Mire, por ejemplo, Palmira, que es un ejemplo de eso, la educación que tiene, los primeros en prueba de saber, no se justifica que aquí construyamos una urbanización y no tengamos una institución educativa, cuando la norma es clara y por cada 1000 personas tiene que haber una institución educativa. Bueno, pero los abogados tienen una palabra maravillosa, principio de realidad. Me encanta cuando usted me sale con ese tema, porque es muy rico tener muchas escuelas, pero el sustrato que las justifica cada vez es menor, menos niños por temas de maternidad, pues exactamente, estamos teniendo menos niños. Hay que generar una perspectiva, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se puede plantear ese ejercicio de responsabilidad del Estado frente a la educación cuando las bases prácticamente tienden a desaparecer? Lo primero es que la crisis demográfica y de crecimiento de la población es una crisis que está viviendo el mundo después de la pandemia. Muchas personas han decidido no tener más hijos. Colombia dejó de crecer poblacionalmente, cosa que es preocupante porque digamos que los problemas poblacionales no se solucionan. Pregúntele a China, que ahora está padeciendo el tema de haber tomado la decisión de que las personas pudieran tener solamente un hijo. Pero yo sé ese sentido de realidad el que nos hablan los abogados en lo público, que a mí me lo decía muchísimo. Usted puede alcanzar a imaginar en todos los cargos que estuve de lo que le cuentan los abogados a uno. Pero la realidad hoy del Valle del Cauca es que el Valle del Cauca es un departamento que está recibiendo un número de migración importante, no solamente las personas que viven aquí. La realidad del Valle del Cauca es que aún tenemos muchas niñas y niños y adolescentes por educar. Y que esos niños y niñas y adolescentes merecen una educación de calidad y que eso mismo puede fomentar que después las políticas de maternidad y demográficas ayuden a que la gente tome decisiones porque dice, mire, mi hijo y mi hija sí va a estar bien, yo voy a poder tener hijos con tranquilidad. ¿Hay futuro? Hay futuro, porque también el tema del no futuro que tenemos pues obliga a la gente a pensarse, no, yo no voy a tener hijos. Y una cosa que quiero recalcar ahí, Diego, porque lamentablemente decisiones políticas nos han puesto en esto y es más allá del tema de la educación privada y la educación pública, porque la educación es un derecho y uno tiene el derecho de elegir, es la obligación que tiene el Estado.
la obligación que tiene el Estado de dar una educación de calidad. Y uno enseña, usted sabe que ha sido profe y yo también que soy profe, que uno enseña con el ejemplo. Y el Estado no puede pedirle a una institución privada que dé educación de calidad si él mismo en sus instituciones no está dando educación de calidad. Es un tema de sentido, ahí sí de sentido de realidad. Sí, total. Entonces tenemos que llamarnos a eso, aunque quiero reiterar aquí de nuevo. Yo siempre he valorado muchísimo el tema de los resultados académicos de Palmira y la educación que tiene Palmira y de cómo ha logrado que eso se sostenga en una línea de tiempo y que es un ejemplo para el Valle del Cauca y para todos los otros municipios y las ciudades del departamento. Y desde la coalición que represento ahora, Colombia, y mi fórmula al Senado, que es Jennifer Pedraza, que también tiene como prioridad los temas de educación, creemos que esa es la bandera que tenemos que seguir defendiendo. Nosotras vamos a estar ahí para el tema de equidad de género, para el tema de todos los temas sociales, de todas las problemáticas sociales que tenemos. Podría decir superación de la pobreza por un tema muy técnico, temas sociales y, por supuesto, equidad de géneros y seguir trabajando por las mujeres. Hablemos ya un poquito de política. Sí, señor. Usted trabajó en este gobierno, ¿cierto? Sí. El gobierno de Gustavo Petro. No obstante, la lista en la que está inscrita hoy día aún está dirimiendo su futuro. Hablo de términos presidenciales. ¿Qué piensa usted que conoció este gobierno desde adentro, en sus posibilidades, en sus imposibilidades, frente al proyecto presidencial? Bueno, lo primero que quiero decir que es una cosa que no puede seguir pasando en la democracia de este país, es seguir en esa polarización, pero esa polarización parte desde cómo nos expresamos de los demás. Y es lamentable que en este país existan actores políticos que salgan a hablar de forma denigrante y a decir cosas del presidente que carecen de fundamento, pero que además carecen de respeto. Él es la primera autoridad de este país y hay que respetarlo. Y yo puedo decir por los espacios profesionales que compartí con el señor presidente que no tiene ninguna de las características que la gente menciona por fuera, de situaciones que no quiero ni siquiera repetir para no darle voz a eso. Creo que pues es un presidente que tiene unas banderas y que tiene una propuesta, que tiene unas formas, digamos yo la forma de trabajar de él en términos de los administrativos, pues yo he venido trabajando con personas que tienen otro tipo de experiencia administrativa, como por ejemplo Mauri Jarmitaz, pues que es empresario, ¿sí? Como por ejemplo con Andrés Ramírez estuvimos en la alcaldía de Jamundí, pero Andrés es economista, entonces como con una visión también de compromiso muy social, pero gerencial y de resultados. Si usted revisa mi hoja de vida es así. Yo llego al gobierno por invitación de la profe Aurora, que la conocí cuando ella estaba en el ICESI, llegó a ser jefe de gabinete de ella, primero como asesora de ella y después como jefe de gabinete, y ahí vamos creciendo profesionalmente hasta que ella es ministra, y entonces mi mirada de ese gobierno es la mirada de ella, ¿no? Que ella es un ser humano maravilloso, y la mirada de ella es una mirada de compromiso, de disciplina, de ética, de trabajo, de responsabilidad, de cumplir la palabra. Entonces, pues el Ministerio de Educación, mire, hoy todo lo que se está haciendo en materia de educación se está haciendo, ustedes y ciudadanía para que conozcan, se está haciendo porque logramos incluirlo en el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo, ¿a quién le correspondió? A la profesora Aurora y a nosotros que estábamos ahí. Entonces, hoy ese es el resultado que tenemos. Entonces, yo puedo decir en ese sentido que los compromisos y las banderas sociales que tiene el presidente, pues son compromisos que la ciudad y que el país necesita. Pero seguramente se podría ahondar en el tema de no seguir ampliando y dividiendo y polarizando más el país. Creo que ahí el presidente puede sin duda mejorar y entender que él es la primera voz del país y tener su postura política pues no implica tener que dividirnos constantemente. En el partido en el que yo estoy inscrita por Dignidad y Compromiso, tenemos un candidato presidencial, Sergio Fajardo, que además a Sergio quiero decirle, yo lo conozco desde que estaba en la universidad, yo soy egresada de la Universidad de Santiago de Cali, y yo entré como voluntaria al grupo de jóvenes de él, y me parece muy curioso que la gente diga que Sergio, que tibio, que no sé qué, porque mire, yo ahora le hablaba a usted que yo he trabajado con diferentes personas, y a mí me parece que Sergio es el jefe más estricto que yo he tenido, entonces me parece muy curioso eso, pero bueno, cada uno tiene que hacerse cargo de la imagen que puede generar, pero yo creo en una política con principios, con valores,
creo en el privilegio del bien general por encima del particular, y Sergio Fajardo tiene eso. Y en esta lista, pues que nos hemos, digamos, todos los partidos han hecho coalición en estas elecciones, porque este es un país partidista, pero hoy tenemos muchísimos partidos. Hay una amiga que echa un chiste y dice que en este país tenemos más partidos que personas, y ahí en esa coalición estamos con el MIRA, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, que es como va a salir el logo, número 111. Y yo estoy inscrita, como le decía, por Dignidad y Compromiso como partido. El departamento del Valle, digamos que está un poco todavía en manos de los partidos muy tradicionales. Y cuando decimos tradicionales, hablamos lógicamente de los últimos 30 años si acaso, porque esa es la tradición nuestra. Sí. ¿Sí? ¿Cómo concretar que estas alternativas tengan espacio, sobre todo cuando el 50% de los vallecaucanos sigue sin votar? Lo primero que queremos hacer desde acá, Diego, es decirle a la ciudadanía, mire, la trampa de los politiqueros y de los políticos tradicionales es que la gente no vote. La gente tiene que votar. Este es nuestro país, esta es nuestra democracia y hay que salir a expresar nuestra opinión. Hay que votar. Si nos quieren apoyar con el voto, mejor aún, porque no les vamos a defraudar la confianza, pero hay que salir a votar. Y lo segundo es, ¿cuál es el juego de los partidos tradicionales? Es que las personas no voten y que los pocos que voten por ellos. Y eso permite este círculo en el que vemos, pues digamos, algunas políticas que para algunas personas son buenas, para otras personas son malas, pero solamente una línea de política, y en el que se cae en un error muy grande, y es en el privilegiar los intereses particulares por encima de los intereses generales. Y ahí, en términos de la predominancia política que hablábamos, yo tengo una reflexión para hacerle aquí a los y las palmiranas, y es, mire, ¿cuántas grandes obras tiene el Valle del Cauca? Todas las que tienen son de hace 10 o 20 años sin ejecutar. Ninguna. Ninguna. Y no tiene ninguna gran obra porque la bancada que tenemos aquí, porque las y los representantes no han priorizado el departamento, y porque se ve que es evidente que hay intereses personales por encima de los intereses generales del Valle del Cauca. Y si eso es así, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Hay una predominancia en el Valle del Cauca del partido de la U. Aquí en Palmira ganó el alcalde del partido de la U. Digamos que Dilian Francisca Toro, la señora gobernadora, pues es una mujer de tradiciones, una mujer muy trabajadora, pero ella representa una clase política y una forma de hacer política que nosotros no hemos hecho, ¿sí? Que no representamos, pero que además creemos necesita oxígeno y necesita otro tipo de participantes en el Valle del Cauca. Porque el Valle del Cauca necesita nuevos liderazgos, necesita personas que sepan de lo público, que no lleguen a improvisar. Ahora hablábamos de cosas que hemos hecho y, por ejemplo, el Valle del Cauca merece tener representantes que sepan que es un plan de desarrollo, que no vayan a llegar. El 8 de marzo son las elecciones al Congreso y al Senado. Después de eso vienen las elecciones presidenciales. El primer acto del presidente que gane y de ese Congreso electo es hacer el plan de desarrollo. Y si en ese plan de desarrollo no quedan incluidos los intereses del Valle del Cauca, ya todo lo demás es carreta. Bueno, vamos a colocarle un ejemplo para ir cerrando realista. Usted, hágame un favor, usted que conoció el Ejecutivo perfectamente. Sí, claro. Le voy a colocar un caso concreto. El gobierno nacional, a través de los proyectos 5G, le otorgó entre varios municipios del sur del Valle y norte del departamento del Cauca obras viales, y una de ellas es el famoso deprimido, hundimiento, como le quieran llamar, de la 42 en Palmira. Ajá. Llevamos 63 días y no hay un solo trabajador. Hágame un favor, doctora, asesóreme a los representantes, a la Cámara que pasan por aquí a votar, a buscar votos. Claro. ¿Qué tienen que hacer para que esta gente de Invías o el respectivo contratista le cumpla a la ciudad de Palmira y al Valle del Cauca? Pero Diego, mire, eso es lo que decíamos ahora. Mire, tenemos, se supone, representantes que cuánta votación sacan aquí en Palmira. Y dígame cuál de ellos a hoy ha levantado la mano y ha dicho, mire, tienen que venir a responderle a los y las palmiranas por eso. Palmira merece ser bien representado, merece tener gente con talante, ¿sí? Que defienda los intereses del Valle del Cauca. Nosotras estamos listas para defender a Palmira y al Valle del Cauca.
Venga, no me y saque, para no me privilegiar los escurra el intereses. bulto. Y no le escurro el bulto. En Mire que plastilina, deme la ruta de trabajo. y mire, para le que voy esta a gente haga dar tarea. la ruta de trabajo. Pues la ruta de trabajo, yo le puedo dar la ruta técnica. Entonces, esa Yo es la se que doy. necesito. Pues usted puede ir y buscar una cita con el director del Invías, que además en su momento hablamos con él. Puede ir a hablar con la ministra de Trabajo, que es la cabeza del sector trabajo, y usted le dice, ministra, mire, usted me aprobó esto, está aquí. ¿Sí? Lo primero que tendría que hacer también es revisar si esa vía quedó con recursos, ¿sí? Si está en el plan anual con recursos, porque puede ser que hayan dejado los indicadores y que ahora le digan, uy, sí, pero la construimos después porque plata ahorita para eso no tenemos, la plata no está. Entonces lo primero que hay que revisar es si la plata está, después hay que hablar con el jefe de la cartera, y después de hablar con el jefe de la cartera, si él le dice, no, si eso sí tiene plata, eso sí está, eso está contratado, entonces usted tiene que ir y buscar al operador, al que haya ganado eso, y decirle, mire, yo soy del Valle del Cauca, nosotros tenemos una obra allá que usted licitó y ganó, y la obra, nada que aparece nadie. Explíquenos qué está pasando. O sea, usted va a tener que también ayudarnos a entender por qué la vía Mula-Lolo Guerrero, que es el mismo cuento, sigue sin ejecutarse. Sigue sin ejecutarse, y con otra noticia adicional que hizo el presidente, y fue que retiró los recursos de la fiducia. Dicen las personas, tenemos que informarnos bien para no estar diciendo cosas que no son, pero si la cosa es esa, lo primero que uno se cuestionaría es por qué el presidente sacó los recursos, pero lo siguiente es por qué después de 10 años esa obra no ha construido, ¿sí? Entonces, ¿qué intereses particulares hay ahí para que una obra que es tan importante para el departamento no se construya? Y volvemos al mismo tema, aunque parezca banal, y tenemos personas que privilegian los intereses personales por encima de los generales. Ahí hay que sentarse y llegar a un acuerdo. Mire, ahí decían, no, que no hemos podido construir que porque no nos hemos puesto de acuerdo con la comunidad. Entonces, uno cómo contrata una obra y no está de acuerdo la comunidad con la obra. O sea, seamos serios en la ejecución de los recursos. Mire, yo tuve el privilegio cuando fui secretaria de Educación, de traer al Valle del Cauca otro SENA, con el apoyo en ese momento de la representante Catalina Ortiz y con Andrés, que era el alcalde de Jamundí. Y a mí ese proceso me lo entregaron en fase 0, no había ni proyecto. Yo lo llevé desde el principio hasta el final, hasta que se ejecutó y hasta que ganó Findeter. El proyecto hoy está construido y no tuvo ningún problema de concertación con la comunidad del espacio. Ahí está la alcaldesa actual tratando de ponerlo a operar, pero eso es un tema administrativo y de falta de conocimiento. Pero la obra está y los resultados están y los hechos están, y cuando le decimos a la gente que vamos a hacer algo es porque sabemos hacerlo, y si no sabemos, porque como uno no se las sabe todas, porque qué tal no, ni que yo fuera Dios, pues uno va y pregunta. A mí no me da pena ir a sentarme con una ministra y con un ministro y decirle, mire, aquí tengo esta obra en el Valle del Cauca y quiero que usted me explique y me diga qué es lo que está pasando, porque tampoco vamos a salir también en ese afán que ha entrado con las redes sociales y con este asunto, a salir a decir cosas sin saber realmente qué está pasando y faltar a la verdad. Tampoco puede ser el camino. O el otro camino, y es de quienes no hacen nada y se quedan ahí esperando seguramente a que la obra pues salga o no salga. Bueno, Ana Carolina Quijano Valencia, viceministra de Educación, hoy aspirante a la Cámara de Representantes por el Departamento del Valle del Cauca, Dignidad y Compromiso 111. Espero que vamos a dialogar nuevamente antes del 8 de marzo para ver cómo van el fortalecimiento de su campaña y sobre todo cómo se ha aperturado la fuerza que la puede apoyar aquí en la ciudad de Palmira. Sin duda, agradecerle por el espacio, valorar este esfuerzo tan grande de tener estos espacios, mire, donde la gente puede venir, informarse, conocer, poder tomar decisiones. Yo creo, Diego, que estamos en mora de eso, en mora de tener más escenarios como eso, y quiero felicitarlo, y además porque es docente igual que yo, y pues a los que nos gusta la docencia nos gusta enseñar y vivimos del gozo de lo social. Vamos a volver aquí, no solamente en febrero, sino que con la confianza y el apoyo de que la gente pueda votar por nosotros, por el número 111 en la coalición Ahora Colombia, elegida representante a la Cámara, para contarle siempre a la ciudadanía palmireña qué estamos haciendo y cómo estamos defendiendo sus intereses desde el gobierno nacional. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Sin Tantos Cuentos. Gracias por la invitación y por acá volveremos. A todos ustedes, los televidentes de Legón Telecomunicaciones, y también a todos los internautas de nuestras diferentes redes en @CNC Palmira, nos estaremos viendo aquí nuevamente en Sin Tantos Cuentos.